En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Buenas tardes, señores auditores de Radio Portales, la primera de Chile. Iniciamos un nuevo programa Revelando. Hoy día, jueves 15 de junio del año 2023. Eh, Estamos llegando a la mitad del último mes del semestre, acercándonos rápidamente al invierno, cosa que se ha notado en las temperaturas, las últimas temperaturas en los días pasados. Y Carlos Flores, quien les habla, estarán hoy día con ustedes junto a mi estimado amigo Fernando Palma Trujillo, empresario, hombre de radio, especialista en finanzas y demás. Así que muy buenas tardes, señores auditores, y muy buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes, Carlos, y estimados auditores de Radio Portales y de su programa Revelando. Muchas gracias por la invitación, Carlos, y atento a conversar, intercambiar opiniones de diversos temas actuales y tan variados como los que tú siempre ofreces a tus auditores. Exactamente. Y antes de conversar o iniciar nuestra conversación, eh, como es costumbre nuestra, saludamos a nuestros técnicos que hacen posible que este programa llegue en óptimas condiciones a sus receptores. Don Claudio Alvarado, don Luis Salinas y don Mario Salazar. Y hacemos extensivo este saludo también a todos los miembros de Radio Portales que están en su mes de aniversario. El 6 de junio estuvieron aniversario, 63 años, así que un saludo para todos ellos en este mes tan significativo para todos los que integramos Radio Portales. También indicar que este programa es auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, Asociación Gremial, AG, eh, que nos permite, ¿no es cierto?, poder conversar con ustedes sobre la actualidad, sobre diferentes temas y acompañarlos en este horario de 18 a 19 horas que se transmite todos los viernes, perdón, todos los días de lunes a viernes y hoy día jueves 15 de julio. Y previamente a iniciar nuestros temas de conversación, indicar también, precisar que todas las opiniones que se viertan en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Son a título personal y no involucran para nada a Radio Portales o a la Asociación de Oficiales de la Armada de Chile. Como es tradicional, Fernando, siempre hacemos un comentario relativo a deportes. Y en este caso, ¿no es cierto?, tenemos un poco de fútbol, a pesar de que estamos un poco en un proceso de recesión del campeonato de primera división, y porque tiene que ver con el entrenamiento o la formación de nuestra selección chilena, que tiene que jugar partidos amistosos para prepararse para las clasificaciones, para clasificatorias que vienen pronto. Y bueno, nuestro primer comentario tiene que ver con el triunfo de Chile en el partido amistoso con la selección de Cuba,
¿Qué te pareció ese partido? No sé si tienes algún comentario, Fernando. Sí, lo más importante que yo puedo rescatar de ese match, y que es de preparación y que pudimos ver en la cancha a varios jóvenes que sin duda deberán ser los reemplazos de aquellos grandes jugadores que nos dieron dos Copas América. Me parece que es un poco tardío, sí. Creo que se les debe buscar algún reemplazo, eh, aunque no estuvieran en ese momento como para estar en la selección, pero se veía quiénes podían ser. Me parece que es lo más relevante, aparte de ganar 3-0, relevante ver que hay jugadores con potencial al menos, porque sería distinto que los jugadores que entraron no hubieran dado el ancho, pero por lo menos me parece que son un potencial, y con una columna vertebral de aún los que quedan de esta época dorada de nuestra selección de fútbol, tener cuatro o cinco jugadores de ellos y los otros tienen que ser más jóvenes o aquellos que no han tenido la posibilidad o la oportunidad de jugar en la selección. Eso. Bueno, en realidad hay varias cosas que uno puede comentar respecto a esta preparación. Hay personas que critican, yo diría, el bajo prestigio, para no decir otro término, de las selecciones que eligió Chile para enfrentar sus amistosos de preparación. En este caso son, recordemos, Cuba, con el cual ya se jugó, y este viernes se juega con República Dominicana y el próximo martes con Bolivia. A pesar de, digamos, de que todos entendemos que esta es una preparación, yo diría que tiene la novedad de que necesitamos imperiosamente buscar reemplazos a aquellos jugadores que tradicionalmente defendieron los últimos 10 años a la selección, más conocida como la generación dorada. Sí. Es una tarea que no es fácil. Yo, la verdad es que creo que el director técnico de la selección tiene una difícil tarea porque necesita primero encontrar a esas personas y segundo hacerlas trabajar en conjunto. Recordemos que la generación dorada durante mucho tiempo el equipo era muy conocido y obviamente tenía muchos partidos jugados como conjunto, por lo que significaba, digamos, que no era necesaria una preparación demasiado larga previo a los partidos que ya se conocen. Pero en este minuto estamos en una situación en que estamos buscando nuevos jugadores, ¿ya? Y yo deseo destacar, digamos, que en el partido de Cuba jugó nuestro defensor de Everton, Echeverría, jugador Echeverría, que lo hizo muy bien por lo demás. Sí. Así que es importante ver cómo va a jugar. Yo no sé realmente si esto tendrá un resultado o un beneficio mayor, debido a que yo diría la baja calidad de los rivales no va a exigir demasiado a los jugadores, pero me da la sensación de que la intención principal es más bien buscar un afiatamiento entre los nuevos jugadores, más que elevar los rendimientos. Así que creo que es digno de destacar. Creo que Chile jugó un buen partido contra Cuba, ¿ya? Eh, a pesar de que los cubanos prácticamente no llegaron a dar con Chile. Pero, Lo Fernando, importante es, importante, como dices tú, es foguear a los jugadores y darles confianza, que se pongan la camiseta de Chile, que sientan lo que es eso, y vamos avanzando. Lo importante es aquello, que la selección vaya avanzando y vaya adquiriendo una fisonomía de juego que es la que el director técnico quiere implementar, probar distintos jugadores y ver cómo complementa esto que decía al principio de estos cuatro o cinco jugadores de la época dorada con estos nuevos, que hay algunos que no son tan jóvenes, pero que se están ganando el espacio y la camiseta. exactamente.
Y también tenemos noticia, Fernando, respecto al tenis, ya que Sí. nuestro representante Tomás Barrios está participando en el Challenger de Bratislava, en Eslovaquia, en Europa. Y bueno, en esta ronda eh, venció al jugador austriaco Lukas Niemeyer, eh, perdiendo el primer set 5-7, recuperándose posteriormente en los dos siguientes, venciendo 6-3, 6-3. Lo que le permitió pasar a la siguiente ronda, donde deberá enfrentar al checo Jakub Melsnik, ¿ah? Eh, que es un jugador, es una promesa europea de 17 años, así que a pesar de que es muy nuevo y no está en una posición de avanzada en el ranking, creo que va a ser una tarea difícil para Tomás Barrio, pero que está esforzándose por avanzar. ¿Ah? Recordemos que él está en el lugar de 161 del ranking de la ATP, así que es una buena noticia al menos de que avance en estos torneos que no son los grandes slam, pero sí le permiten avanzar y obtener puntaje. ¿Qué te parece, Fernando? Sí, es la estrategia que tiene Tomás Barrios con su director técnico, jugar Challenger y ATP donde pueda ingresar o jugar la calificación para lograr puntos y entrar en forma directa a otros campeonatos más importantes y que además otorguen mejores premios. Como decías tú, este joven Mensic, que está a 220 y algo del ranking, le ganó muy bien a un conocido español, Fernando Verdasco, que está supuestamente entre este último, penúltimo año de carrera. Es un hueso duro de roer. Yo varias veces lo vi aquí en la ATP de Viña y es un muy buen jugador. Y lo ganó el primer set 6-1 y el segundo 6-4. O sea, este joven, como dices tú, promesa, efectivamente es un potencial que tienen ahí los checos. Así que espero que le vaya bien. En todo esto, Tomás Barrios ya ha ganado dos Challenger este año. Así que esperamos que siga avanzando, ganando puntaje para llegar a campeonatos más importantes. Bueno, y tal como lo conversamos, ojalá, ¿no es cierto?, tal como ocurre en el fútbol, o como es necesario que ocurra en el fútbol, también esperamos de que comiencen a aparecer nuevas figuras en el tenis, ¿ya? Que haya más gente joven, porque obviamente es necesario para mantener el buen prestigio que tiene Chile en este deporte, en esta disciplina, donde siempre ha tenido representantes muy destacados en el pasado y en el presente. Así que debemos mantener y esforzarnos y buscar, ¿no es cierto?, estos jugadores promesas, porque no es fácil llegar a los lugares privilegiados. Se requiere un proceso bastante largo y un entrenamiento bastante exhaustivo, y que generalmente esos entrenamientos se llevan a cabo en el extranjero, en lugares con preparadores de renombre, para poder alcanzar, ¿no es cierto?, o poder ingresar a este circuito de jugadores profesionales con un cierto grado de éxito. Así que estamos contentos. Hemos tenido diferentes noticias de Nicolás Jarry, de Cristian Garín, de Tabilo, y ahora tenemos, ¿no es cierto?, en este caso de Tomás Barra. Así que esperamos que siga mejorando. Así es. Ahora pasando a otro tema y ya entrando en materia de mayor actualidad, Fernando, yo hoy día hay una situación que creo que es conveniente comentar, ¿no? Y que tiene que ver con dos cosas: las competencias que debe tener una persona para ejercer un cargo, y un cargo en el Estado. ¿Sí? Ese por una parte, y lo otro diría yo que también está siendo parte de la discusión en la actualidad, es la responsabilidad que tienen las autoridades políticas del Estado que dirigen todo el sistema estatal, eh,
en cuanto a la dirección de las políticas del cumplimiento, de la dirección y cumplimiento de las políticas públicas. Hemos visto que en el actual gobierno eh, se ve en forma muy seguida errores que de repente reflejan a veces falta de conocimiento, otras veces falta de preparación. Incluso hay otras oportunidades donde se ven situaciones de carácter ideológico, ¿ya? Que alteran el desempeño de una persona. Pero últimamente hemos visto cómo, por ejemplo, se tuvo que eh, aceptar o solicitar, la verdad que no es tan importante la situación, pero que la renuncia de un subsecretario, ¿cierto? Don Fernando Arauz, el subsecretario de Rueda Asistencial, precisamente por la crisis de las camas pediátricas de servicio de Putin, que son muy importantes en esta época del año y por lo demás, y yo diría que es lo más grave, que son situaciones que se tiene una cierta información previa de lo difícil que puede venir, ¿no es cierto?, ciertas enfermedades de carácter respiratorio que afectan a los lactantes. Y por lo tanto, en un área tan sensible como la salud, se tiene que hacer una preparación importante, con anticipación para enfrentar estas emergencias. ¿Qué te parece, Fernando? Mira, el tema que estás tocando, Carlos, es súper sensible y actual. Me parece que las autoridades de gobierno, los presidentes distintos, y, y- y participan con sus partidos políticos que lo respaldan. Y esos partidos políticos son los que le proponen al gobernante personas para que puedan ocupar distintos puestos en el gobierno, ya sea en ministerios, subsecretarías, seremis, o sea, todo el aparato, gerentes de empresas, directores de empresas. Y normalmente los partidos, o sea, el presidente tiene sus propias personas cercanas a las cuales quiere estar, que mantengan su equipo, y otras que le plantean los partidos políticos. Eso es lo que se sabe en los diferentes gobiernos. Pero todos los gobiernos hasta ahora han hecho un balance, me parece, bastante adecuado entre la experiencia, la formación académica, la capacidad de trabajar en equipo y de aceptar que todo lo anterior no fue malo ni mal hecho, sino que es un piso sobre el cual seguir avanzando en sus propios planes, en sus propias metas. Y en este caso, en la gran mayoría, no podemos decir que todos, porque hay ministros desde el principio con experiencia como Montes o Marcel, pero en general las otras autoridades han sido más bien jóvenes inexpertos, con poca formación profesional en términos de experiencia. Entonces, han sido un poco más de aprendizaje. Y yo creo que para llegar a puestos de primer nivel como ministro o subsecretario se requiere un poquito más de experiencia y haber trabajado o conocer del tema, no llegar a aprender del tema, que fue lo que tanto el presidente de la República como la ministra de Salud, cuando se produce el reemplazo del subsecretario Araoz, dicen ambos, el presidente y la ministra dice, el nuevo subsecretario tiene la experiencia, es la persona que va a poder llevar adelante y no viene a aprender, porque él fue uno de los que organizó ese puesto. Por lo tanto, sabe lo que él hizo, tiene la experiencia y por lo tanto no va a llegar a aprender. Que no es malo, o sea, per se llegar a aprender no es malo, porque muchas cosas, muchas veces nosotros mismos hemos llegado a puestos donde no sabíamos, pero teníamos la experiencia, sabíamos el entorno, etcétera. Pero cuando hay crisis, cuando hay problemas importantes,
es relevante, yo creo, la experiencia, el expertise y el haber trabajado, por lo menos relacionado. Si tú eres subsecretario de salud, haber sido director de un hospital o director médico de una clínica, donde sea, haber estado en, allí ejerciendo la profesión, pero no de un puesto como, por ejemplo, médicos, solamente atendiendo una consulta, sino un puesto directivo donde trabajas en equipo, tienes injerencia, tienes problemas, tienes que resolver, etcétera. A eso me refiero, que me parece que en este caso ha faltado bastante. Y efectivamente, Fernando, aquí yo diría que hay varias cosas que se conjugan, ¿no? Porque con lo ocurrido en el último día, en la última semana, con los bastantes, porque ya han fallecido varios, pero yo diría que lo que ocurrió con el primero, y yo diría que hay una situación, yo diría un poco más grave, porque la verdad es que ahí aparecieron factores ideológicos que impidieron o que evitaron o que eh, obstruyeron la posibilidad de obtener una solución por problemas ideológicos. Es decir, eh, lo que se hizo en el gobierno anterior, que es una experiencia muy exitosa respecto a la pandemia, que fue el trabajo conjunto público-privado o estatal-privado, que se pudo enfrentar y con situaciones, yo diría, que son bastante asimilable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el fondo la emergencia que existía con el COVID tenía mucho que ver con la capacidad hospitalaria, con la capacidad de reacción, con la disponibilidad de equipamiento o de camas de emergencia para evitar muerte. Y esta situación que yo no voy a decir que es más simple, pero es de menor magnitud respecto a la pandemia, perfectamente se podría haber aprovechado ese esquema que ya estaba aprobado de funcionamiento público-privado para poder enfrentar la emergencia, porque en el fondo interesa salvar vidas, interesa, y en este caso es ultra más sensible cuando uno aprecia que son pequeños, que son lactantes, que perfectamente pueden haber sobrevivido, creo yo, ¿sí? Sin analizar, digamos, un aspecto realmente médico, pero que a lo mejor podrían haber, ante una acción más oportuna y mejor planificada, haber sobrevivido. Y dime, Fernando. No, como dices tú, es difícil saber si habría sido distinto el desenlace, pero por lo menos se les habría dado una oportunidad más. O sea, se les quitó una oportunidad de poder ser tratados. Fíjate que en ese aspecto de salud hay una parte que me parece que se olvida, y es el prever, el planificar. Cuando tú ves qué está ocurriendo en el mundo, sabes que va a llegar. Entonces, las autoridades de la época, una demostración de que estaban mirando, observando lo que ocurría en el entorno, pudieron adquirir las vacunas. ¿Te acuerdas que hubo un tiempo que habían otros países que no tenían vacuna? Incluso Chile les entregó como una manera solidaria de, de ser vecinos, eh, porque Chile estaba viviendo la situación. O sea, no hubo solo una reacción, sino que hubo una previsión, una planificación de que si llegaba, cómo se iba a enfrentar, y dentro de eso se adquirieron y se fueron a buscar las vacunas. Me acuerdo que salían las noticias, poco menos que los vuelos de la Chile eran secretos para que no supieran otros países, porque donde tenían que hacer escala por combustible, que lo podían requisar. Así de escasas eran las vacunas, y Chile, este país eh, del final del mundo, y estaba preocupado de nosotros, los ciudadanos, para ayudarnos a sobrellevar y a prevenir la enfermedad. Me parece que esa parte de la experiencia que se tuvo en esa oportunidad, que se adquirió de comprar, de ir en el extranjero, de seleccionar, de traer, fue un ejemplo, y me parece que las nuevas autoridades esa experiencia no la valoran ni tampoco la consideraron.
Claro. Fíjate, Fernando, que cuando uno miraba este avance del COVID, uno veía la forma de coordinación, la forma en que las personas o las autoridades coordinaban, tenían listos aviones para trasladar pacientes a lugares donde hubiera camas disponibles, se sabía dónde había ventiladores artificiales, había todo una planificación logística para enfrentar esta situación, cosa que ahora se ve que prácticamente es inexistente esa planificación, ¿ya? Porque obviamente parece ilusorio pensar de que este lactante que lamentablemente dejó este mundo tuviera la única alternativa de trasladarse a Arica, o sea, en un lugar, digamos, muy lejano y para encontrar una solución. Yo creo que ese es un tema que se debiera reflexionar y sobre todo que las personas que ejercen y que cometen ese tipo de negligencia, porque son más que errores, tengan un costo político, como ocurrió con este subsecretario, pero creo que debiera también estar en otros ámbitos. Eh, Ay, Carlos, ahí me gustaría, disculpa que te interrumpa. Ahí en este caso del subsecretario, el subsecretario Araoz, era más que un error, yo creo que es una negligencia porque se produjo el fallecimiento de una menor. Y así que yo sería más duro en el calificativo. Yo creo que no fue un error, yo creo que es una negligencia de procedimiento de una autoridad. Estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Por eso lo mencioné en diligencia, yo diría que casi inexcusable. Sí. Estamos en el tiempo, ¿sí?, de hacer una pausa, Fernando, así que nos vamos a separar, ustedes, estimados auditores, con una pausa musical que espero disfruten y nos reencontramos en unos momentos más. Hasta más rato. Señores auditores de Radio Portales de Valparaíso, estimados amigos de nuestro programa Revelando, continuamos nuestro programa después de una pausa musical. En este caso, espero que hayan disfrutado a nuestra artista nacional, Miriam Hernández, con su tema Lo mejor que me ha pasado, una canción del año 1995, y quiero recalcar la hermosa voz de Miriam Hernández, que sin lugar a duda debe ser una de las artistas de mayor renombre internacional, y que su música está presente en muchos países de habla hispana, por no decir todos. Una hermosa canción, así que espero que la hayas disfrutado. ¿Mm? Lo mismo que para ti, Fernando, ¿no? Sí, Carlos, es una cantante que además estuvo en Estados Unidos, en Miami fundamentalmente, haciendo parte importante de su carrera. O sea, es una cantante, una artista nacional que también triunfó en el extranjero. Así que un doble mérito para ella. Exactamente. Les recuerdo a nuestros auditores que en este programa estamos conversando con usted, Carlos Flores, quien les habla, y mi estimado amigo y colega radial, don Fernando Palma Trujillo, que nos acompaña en esta oportunidad, ya que el panelista habitual, don Juan Enrique Holguín, se encuentra realizando algunos días de descanso. Eh, Les recuerdo que las opiniones que se viertan en este programa son a título personal y no comprometen para nada a Radio Portales ni a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, quien es la institución que auspicia este programa. Para continuar con nuestra conversación, Fernando, terminando el tema de las responsabilidades y las capacidades de las personas para asumir ciertos cargos, y que en este caso nosotros lo conversamos en el ámbito principalmente de la salud, que es lo que ha dado noticia en los últimos días. Y yo creo que para terminar este tema, Fernando, algo debemos agregar
respecto a la situación general que se viene llevando desde un tiempo a la fecha en el ámbito de la salud, que obviamente está claro que está en una crisis bastante profunda, con una cantidad importantísima, muy grande de personas en lista de espera en el servicio público, y también con un problema mayor, diría yo, que tiene que ver con la crisis de las ISAPRES. ¿Sí? Entonces, es importante tenerlo presente porque la verdad es que si hay algún problema que puede complicar la vida de las personas en Chile, es precisamente una crisis, no voy a decir final, una crisis bastante importante en el ámbito de la salud. ¿Qué te parece, Fernanda? Mira, la crisis viene hace varios años incrementándose y principalmente yo diría por la mala gestión y gestión inadecuada de los distintos hospitales públicos. Eh, la lista de espera se incrementó a raíz de la pandemia y no hemos sido capaces de revertirla ni de mejorarla. Y yo creo que eso obedece a dos factores. Un factor es no existe, desde mi punto de vista, una adecuada exigencia al equipo médico, porque el que opera, el artista es el médico cirujano, pero junto con él hay un médico anestesiólogo, hay un segundo cirujano, hay un ayudante anestesiólogo, hay una persona que entrega el instrumental que se llama arsenalero, o sea, es un equipo que conforman aproximadamente 6 personas y depende de la importancia de esa intervención quirúrgica, pueden ser hasta 8. Entonces, es el equipo al que a veces no se dice finalmente dónde está el problema. Y yo creo que hay dos. Uno, que se programan en forma inadecuada las intervenciones quirúrgicas, que se planifican, se agendan, y además no se hace acción respecto de cuando una intervención quirúrgica es postergada. Una postergación puede ser, por ejemplo, cuando el anestesiólogo interroga previo a la intervención al paciente, le pregunta si se tomó una aspirina en las últimas 48 horas. Y si el paciente dice sí, suspende la intervención quirúrgica. Entonces, no, es, no, es, no hay que llegar a la intervención quirúrgica a preguntarle si tomó aspirina. O sea, la enfermera, el auxiliar, técnico, lo que sea, tiene que tener las instrucciones claras al paciente para decirle, si usted no cumple estas normas, no puede operarse. Y lo otro es que se programan algo y no se cumplen las expectativas. Y los profesionales en general no están cumpliendo los horarios ni el número de intervenciones quirúrgicas que debieran hacer. Esa es mi opinión. Además y a veces no falla, como te decía, porque falta un médico, sino que porque falta el arsenalero, que también, o falta el médico anestesiólogo, no el cirujano. Entonces, hay muchas variables, pero todas, desde mi punto de vista, de gestión. Todo este índice, esta cantidad de personas que no están operadas, que no se atienden, etcétera, es por un problema de gestión clínica que en los hospitales lo ve el subdirector clínico, que es el gerente de operaciones de una empresa, por decirlo así. Exactamente, Fernando. ¿Ah? Y yo me atrevería a decir de que en el último tiempo eh, se han construido instituciones hospitalarias, para no decir hospitales, ¿cierto? Porque son hospitales, consultorios y una serie de cosas, que yo diría que son bastante avanzados, ¿ah? En infraestructura, en tecnología, y que yo diría que están acorde con el mundo actual. Sin embargo, esa buena construcción, esa buena edificación, esa buena infraestructura pierde sentido cuando está involucrada con una gestión pésima. ¿Ah? Recordemos de que Chile podría estar cubierto de hospitales magníficos, ¿ah? Cantidades importantes de pabellones quirúrgicos, ¿ah? Una cantidad enorme de camas
pero si la gestión es mala no va a tener un resultado. Y tener presente, porque es muy importante, que eh, la salud para que sea buena es la salud que tiene que ser oportuna. ¿Ah? La salud que es inoportuna o que es postergada o que es examinada demasiado tarde puede ser fatal para una persona o puede ser muy grave. ¿Ah? Entonces, ese mismo retraso produce perjuicios para la persona, pero también produce encarecimiento, ¿no es cierto?, del sistema, porque la persona llega más enferma, a lo mejor llega con una situación más complicada. Entonces, el problema de la oportunidad de la atención médica revierte una condición vital en toda la gestión de salud. Y si a eso le agregamos de que el problema es el gran aparato burocrático que existe en el Estado. ¿Ah? Entonces, y muchas otras cosas que tienen que ver tal vez con el sistema laboral que existe en el servicio de salud público, estatal, que lleva a tener muchas rigideces en el sistema. Entonces, eh, yo diría que afecta la efectividad de la gestión, porque es una organización demasiado rígida. Eh, y en salud tiene que haber mucha flexibilidad, tiene que haber, buscar varias alternativas. Recordemos, como lo decía Fernando, de que es vital también una planificación de recursos humanos. ¿Ya? O sea, cuando se planifica un hospital, también alguien tiene que tener en su mente que tiene que tener una cantidad importante de médicos especialistas, de médicos anestesistas, auxiliares, personas, arsenaleros y todo el personal que involucra, ¿tá? Y eso que no estamos hablando del personal administrativo que apoya la gestión de salud. Entonces es un problema que en este minuto no tiene solución. Yo por lo menos desde que tengo memoria, todos los gobiernos eh, año a año aumentan el aporte a salud. Entonces, si uno empieza a mirar la curva de crecimiento de los recursos, ¿no es eso? Bueno, esto debiera tener un efecto, debiera tener una curva descendente de las listas de espera. Y no es así, las listas de espera aumentan. ¿Cuál es tu apreciación en esto, Fernando? Mira, hay dos, tres puntos por lo menos que me gustaría de tu comentario poder conversar al respecto. Primero, cuando tú hablas de la construcción, efectivamente tienes toda la razón de que las autoridades no están pensando en la mano de obra más calificada, que es el médico. Pero para mí la herramienta la tiene el mismo Estado. El Estado beca a médicos para que cursen una especialidad en cirugía o en alguna área específica como traumatología. Esta beca normalmente dura 3 años. Si esa beca deberá pedir que se la retribuya ejerciendo en hospitales públicos un determinado número de años y firmar una fianza a los médicos que si no quieren tienen que pagar esa fianza porque es plata de todos, plata del Estado, de nuestros impuestos, la que colabora o la que financia que esos médicos jóvenes vayan a especializarse para que retribuyan al Estado que los financió con su trabajo y con una remuneración. Entonces me parece que el Estado ahí no hace esa parte. O sea, la primera, que los manda médicos jóvenes, recién egresados, a distintos lugares, y con eso la beca. Yo creo que ya los tiempos cambiaron, hay que la beca retribuirla con la especialidad, no tanto con el trabajo de médico general. Porque antes los médicos generales incluso operaban en las postas rurales. Hoy día eso ya no puede ser. Lo otro es y por lo tanto, ahí tendríamos un poco más de médicos especialistas, que es lo que más falta, lo que más se nota. Lo otro es de que hay ideología, o sea, hay un político ideológico, una traba. Existe cuando los distintos hospitales
no pueden tener una oferta demasiado grande para partos, por ejemplo. Cuando las personas van a tener su bebé, las mujeres van a tener su bebé, supongamos en el hospital de Quillota, tiene un limitado número de ginecólogos y de pabellón para recibir al bebé. Entonces, si no tiene esa capacidad, porque justo esos días hay más personas, entonces el Estado tiene un convenio con distintas clínicas privadas para que las personas puedan tener bebé, porque no puede decir, ven, vuelva la próxima semana, el bebé van a ser las próximas horas, 24 horas. Entonces, eso mismo, que funciona súper bien y nadie lo menciona, el Estado lo tiene con distintas, en Viña, todas las clínicas y el Hospital Naval, todas las clínicas y hospitales están adscritos a ese convenio. Pero porque eso mismo no se hace con otro tipo de patologías o enfermedades, por un problema ideológico. ¿Por qué? Porque es privado, porque está lucrando el privado, entonces entramos en un problema ideológico más que tratar, como decías tú al principio, de solucionar la situación médica que afecta a la persona. Estamos preocupados si la persona que recibe el pago lo hace por lucro. Cuando el PAT ese de partos que te digo yo está regulado, es una oferta que hace el Ministerio de Salud, y dice, yo pago 800.000 pesos. Y todas las clínicas que postulan y dicen, yo me inscribo, lo hacen por 800.000 pesos, aunque ellos a sus propios asociados cobren 1,5 millones, lo que sea. Entonces, eso mismo es una herramienta que tiene el Estado. Así que, mira, sobre eso podemos conversar mucho más para no extender y, eh, a nuestros auditores, ¿no es cierto?, cansarlos con estos temas, pero que en salud, yo insisto, un problema de gestión, problema de gestión tanto a nivel gubernamental, de ministerial, como local, con los directores clínicos o médicos que se llaman en los hospitales, que es el hombre que mueve la parte médica y clínica. Y él tiene que exigirle a sus empleados que hagan bien la pega y la hagan en el horario que corresponde y de forma adecuada. Y si no tienen, hay escalas porque la salud no puede esperar. O sea, un paciente que le hace una biopsia, tiene un tumor maligno, no puede estar esperando 3, 4 meses que haya cama o haya un médico disponible. Tiene que solucionarse ahora. Bueno, la verdad es que los tiempos de espera son mayores que los que tú mencionas, ¿no? Y por eso que tiene una preocupación mayor. Pero efectivamente vamos a pasar a otros temas porque por problemas ideológicos también, ¿no es cierto?, se ha retrasado o se ha suspendido la construcción de hospitales nuevos. Por problemas ideológicos, ¿no es cierto?, no se ha derivado gente a la salud privada. Y así podemos sumar mucho de que realmente hay una prioridad que es ineludible para cualquier persona, que es la salud de la población. Y también, ¿no es cierto?, otra de las cosas que podemos, es bueno comentar, ¿no es cierto?, hace pocos días pues, se vio un efecto, ¿no es cierto?, en la bahía de Quintero, una situación de obstrucción, digamos, por varias razones de la descarga de crudo para la refinería de Concagua, y que tiene que ver con básicamente tres factores: factores climatológicos, un factor de medio ambiente, que son exigencias más presentes, ¿no es cierto?, del sistema de medio ambiente, pero también, ¿no es cierto?, la toma por parte de algún grupo de pescadores de la bahía. La verdad es que uno puede analizar todas esas causales, pero en el fondo yo diría que lo principal es que el abastecimiento del país, o sea, el combustible para el país, es bastante importante en el funcionamiento de todo el sistema nacional, ¿no es cierto?, logístico, e incluso, ¿no es cierto?, de las personas que necesitan combustible para calefaccionar y para muchas cosas. Entonces, es como llama la atención, digamos, de que el sistema nacional se ve enfrentado a este tipo de estrés y no tener previsto tal vez a lo mejor mayor almacenamiento o mayor capacidad para producir combustible que permitan tener un periodo de mayor seguridad en el tiempo. ¿Qué te parece esto, Fernando? Bueno, como tú dices, hay factores que sí se pueden prever. Por ejemplo, hoy día los satélites nos informan con 10, 12 días de anticipación las probables, el clima, y por lo tanto
tú ves si viene tormenta, si viene mucho viento, o sea, tú puedes y tomar acción para disminuir el impacto de ese mal tiempo en los procesos productivos, los procesos de elaboración. Las huelgas también, porque los sindicatos normalmente nos llaman a huelga de un día para otro. Primero conversan, amenazan, lo colocan en la prensa y si no hay un paro o una huelga. Por lo tanto, todo eso es previsible. Son pocas las condiciones que hoy día no se pueden prever y todas tienen relación con lo igual que en el problema de salud, de gestión de la autoridad que está en ese tema. O sea, el gerente de la planta, el directorio de la empresa y el ministro o subsecretario. O sea, hay distintas escalas, pero por todas las cosas hoy día no llegan de un día para otro, casi salvo un accidente, pero el resto todo puede preverse, así que no me parece que sea motivo de que puede ocasionar un problema a nivel nacional, la falta de combustible, tanto en hospitales como en la locomoción, etcétera, porque se atribuyen a distintas cosas que pudieron ser previstas y por lo tanto atacadas y minimizadas para que no provoquen ese impacto tan importante que sería la escasez de combustible en este caso. Efectivamente, yo creo que aquí hay que, generalmente nos topamos con el problema de la gestión o de prever las cosas. Eh, yo diría que eh, tenemos que tener atención a este tipo de situaciones, ¿ah? Y que yo creo que la tecnología y las capacidades tecnológicas para la gestión debieran ser utilizadas de mejor forma. ¿Ah? Y obviamente hay situaciones que tienen que ver con la climatología, pero obviamente, tal como dice Fernando, incluso ellas pueden ser previstas, ¿ah? Y buscar alternativas de solución. Y el último tema, porque nos queda pocos minutos, Fernando, es también lo que está ocurriendo y que es una situación crítica, digamos, tiene que ver con la educación y tiene que ver con, creo yo, con Sí. las prioridades que tiene el actual gobierno respecto a la salud. ¿Ya? Hemos visto situaciones que tienen que ver con la educación sexual de menores, que parece, y de hecho ha sido noticia, y parece de alguna manera inconveniente, ¿no es cierto?, la forma en que el gobierno lo está planteando. ¿Ah? Eh, la biología y una serie de cosas pueden enseñarse, pero todo tienen a un determinado nivel y después de un determinado análisis, ¿no es cierto?, en el crecimiento de las personas. Y también hemos visto cómo se han entregado los resultados del CIPSE, y la verdad es que son bastante pobres. Más del 50% tiene problemas para, ¿no es cierto?, con resultados ineficientes. Un porcentaje que está alrededor del 30% del nivel mínimo. O sea, eh, eh, hay un 20% que realmente se educa relativamente bien. Entonces, ese es un tema mayor, ¿ya? También vimos noticias de que es posible aquí en nuestra zona el cierre de un colegio. Eh, entonces, yo creo que aquí, de todas maneras, el gobierno, porque el gobierno tiene un ministerio que se llama el Ministerio de Educación, que debe preocuparse de todos esos temas, de la infraestructura, de los planes educacionales, de cómo los niños en su aprendizaje. Mira, nos quedan 30 segundos, Fernando. No sé si tú quieres agregar algo al respecto. Creo que se nos acaba el tiempo. Lamentablemente no pudimos tratar el tema como hubiéramos querido, pero al menos lo quisimos mencionar. Sí, mira, yo creo hay en el tema de educación también hay un problema político, porque el colegio de profesores fue el que se negó por mucho tiempo a que se restablecieran las clases presenciales en tiempo de pandemia. Fuimos de los últimos países, fuimos del países que más clases perdió y de los últimos que se
de grado. Creo que es un problema principalmente liderado por el Colegio de Profesores, que es como un sindicato. Entonces me parece que ahí hay una falta, incluso ahora quieren que se alargue una semana, no quieren, quieren alargar una semana y tampoco quieren volver a las clases telemáticas. Entonces hay un problema, yo creo que ideológico el que está detrás. Y la disminución del CINCE fue en 4 o 6 puntos en lectura, en cuarto básico y segundo medio, y 10 y 12 puntos en matemáticas, en cuarto y básico y segundo medio. O sea, la baja es muy importante de la gente. Niños de cuarto básico que no saben leer, o sea, no entienden lo que están lecturas sencillas. O sea, no hablemos de la prueba de los cuartos medios para entrar a la universidad, sino lectura sencilla. O sea, lectura para poder responder a una pregunta. Así que me parece que el problema es muy grave y los profesores, que son aquellos que tienen que ayudar a la solución, no están, parece, ahí ni ahí con tratar de solucionar o ser parte de la solución del problema que afecta a nuestros nietos, nuestros hijos. Yo me gustaría, antes de despedirnos, que estamos, como dices tú, al final del periodo, en la Armada, hoy día cumple 205 años de este aniversario, la especialidad de abastecimiento de la Armada, así que me gustaría mandar un abrazo a aquellos auditores que pertenecieron a la institución y a esta querida especialidad. Bueno, muchas gracias, Fernando. Efectivamente, un saludo muy cordial a todos los miembros, ¿no es cierto?, que tienen la especialidad de abastecimiento en la Armada, una especialidad vital para el funcionamiento de la institución. Un saludo para aquellos que están en servicio activo y aquellos que en alguna vez estuvieron prestando servicios en esa especialidad. Lamentablemente, el tiempo es limitado y es un verdugo. Seguramente lo que insinuamos en la conversación sobre educación podemos comentarla en los próximos programas. Así que, señores auditores, me despido. Muchas gracias, Fernando, por tu apoyo en este programa, por tus opiniones y por tu apreciación. Así que, señores auditores, muy buenas tardes. Nos encontramos en Revelando el próximo jueves. Pero este programa se transmite de lunes a viernes en el mismo horario de 18 a 19 horas. Así que, señores auditores, muchas gracias y buenas tardes. Gracias. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.